Mrs. Garcia. How are you today? Buenas noches, señora García. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Thank you very much. Please sit down. Siéntese, por favor. As you know, I am Carlos's teacher. Throughout the school year, he has been working on some projects that we have displayed around the room. He seems to really like art. I think he has a lot of talent. Como usted sabe, yo soy el profesor de Carlos y durante el año hemos hecho proyectos y a él le gusta mucho el arte y tenemos uno de su arte aquí en nuestra clase. Sí, a él siempre le ha gustado dibujar. Y cuando él tenía 3 años, le gustaba dibujar por todas las paredes. Me tenía como loca porque tenía que limpiar las paredes todos los días. Yes, he likes drawing a lot. And when he was 3 years old, he loved drawing on the walls. I was going crazy. I had to wash the walls every day. I can imagine. A lot of kids that age like to draw on walls. My daughter used to draw when she was little also. Me imagino que sí. Los niños de esa edad les gusta dibujar en las paredes y mi hija también le gustaba hacer eso. He also seems to like music a lot. A él también parece gustarle la música también. Sí, su tío es un músico y a él le está tratando de enseñar a tocar la guitarra. Yes, his uncle is a musician and he is starting to teach him to play the guitar. Wow, that is impressive. I want to start out by saying Carlos is doing well in all of his classes. He is getting good grades and seems to really enjoy learning. But the thing I'm concerned with, he seems to be having a hard time making friends. Have you noticed this at home? Sí, me impresiona mucho. Bueno, él está, en realidad está siendo, es muy buen estudiante y le gusta aprender, pero lo que yo veo es que tiene un poco de, está teniendo problemas haciendo amigos en la clase. Nosotros vivimos en un vecindario donde no hay muchos niños, entonces él no puede jugar con otros niños y sus primos viven muy lejos, entonces él no los ve tan seguidos. Él no tiene amigos en realidad que vivan cerca para poder jugar. We live in a community where there is no kids, and so he cannot play with other kids, and his cousins live too far away to be able to play with them. So for that, he does not have any friends to play with. Okay, I see. Have you tried Mommy and Me groups or other socialization groups for him in your neighborhood? Those are great places for kids to meet other kids that are the same age as they are. Another good way for him to meet other kids is to put him in some sort of sports program. Does he like sports? Ya veo. ¿Usted ha tratado de ponerlo en grupos que son de mamá y yo? ¿O algún grupo social? ¿O yo le recomendaría que lo pusiera en un grupo de deportes? Sí, a él le gusta mucho el fútbol. Tal vez podría ver en el centro comunitario para ver si hay algo para él. He really likes soccer, so maybe I could go check any at the community center to see if they have, a soccer team or group. Okay, good. I also have a list of some possible activities in our school district for you to look at. Qué bueno. También tengo una lista de actividades aquí en la escuela para ver si lo quieren ver.
Gracias. Thank you. Carlos tends to keep to himself a lot. He hasn't said anything to me, but I wondered if he isn't being bullied. Has he mentioned anything to you? Carlos está siempre por sí solo y lo que estoy pensando es que quizás alguien lo está acosando. Entonces me pregunto si él ha dicho algo. No, en realidad él viene a la casa y solo ve televisión y hace su tarea. Cuando su papá le pregunta que cómo estuvo la escuela, él dice, él no quiere hablar eso sobre la escuela y se pone como enojado y no le gusta hablar sobre el tema de la escuela. En realidad no, cuando él llega a la casa, oh, I'm sorry, not really. When he comes home, he watches TV, he does homework, and his dad asks him about school, but he does not want to talk about it, and he actually gets kind of angry, so we do not touch the subject. I see. It is important that he talks about what might be bothering him. I would like him to maybe start talking to our school therapist so we can figure out why he is isolating himself. We do not tolerate bullying at this school, but if he doesn't tell us what's going on or who might be bullying him, there isn't much we can do at this time. A lot of times, students don't feel comfortable talking about this with the parents. So that's why I think if he talked to Mr. Johnson, Carlos might open up a little bit more. Sí, lo veo. Pero yo creo que es importante para que Carlos hable con el psicólogo de la escuela, porque nosotros no toleramos acoso y necesitamos saber quién lo está haciendo, si es un estudiante. Y no queremos que los estudiantes no se sientan cómodos aquí en la escuela y queremos tal vez que él se abra a hablar con el señor Johnson. No, él es mi hijo. Yo creo de que si él tendría algo, que él vendría conmigo. He is my son, and I think if he had something to say, he would come to me and talk to me. I understand you are concerned, but a lot of children who are being bullied don't tell their parents. They may feel embarrassed by the fact that they are being bullied, and may even feel retaliation from the kids that are bullying them if they tell someone. Some children might feel as if they can handle this on their own. Yo entiendo, pero muchos estudiantes o niños no les gusta hablar con los padres. Pueda que tengan se sientan con pena de que que alguien los está acosando, o piensan de que alguno de esos niños le pueda hacer algo a él porque él está hablando de lo que le están haciendo, ¿verdad? Entonces ellos piensan que ellos lo pueden hacer por sí mismos, que los papás no deben de estar no deben de saber. Bueno, si alguien lo está molestando, ¿hay algo que yo pueda hacer? If somebody is bullying him, is there something I can do? Well, first, we have to establish what is exactly going on. That's why I want him to speak with Mr. Johnson. Also, if he has
even of very few friends, they can be very supportive of him. They can create a support system. That is why I suggested some ideas about trying to get him to interact with some kids more and become friends with them. Sports are a very good way for children to be part of a team, and playing a sport can help boost their self-esteem. Primero hay que saber qué es lo que está pasando. Por eso es que quiero que hable con el señor Johnson. Por eso es que pienso que si él tiene unos amigos, ellos lo apoyarían. Entonces ellos hacen un sistema de apoyo para él, y me gustaría que él interactuara más con ellos, y también que fuera parte de los deportes para que él para que le levante su autoestima.